acá en Córdoba, soy de Jujuy, se vine para estudiar acá y nada, por ahora estoy viviendo acá en Córdoba. Tanto como la arquitectura, como el dibujo, me interesa mucho el tema de la representación, que tal vez en cuestiones de la arquitectura son mucho más como estructuradas, al mismo tiempo no, pero con el dibujo también me permitía como esa, como, porque tanto creo que un poco lo que viene en realidad en información es esta cuestión de abordar como la espacialidad y, y bueno, como que fue una mezcla. Ser más consciente de dónde salen las cosas y entender, como ver en los dibujos o en las imágenes, ir como pudiendo atar situaciones y linkearlas tal vez o con cuestiones del cotidiano o de cosas que voy viendo. Pero eso, como ser más consciente más que nada. Esta muestra en principio estaba pensada para inaugurarse pre-pandemia, así que bueno, como que tuvo todo un proceso que creo que, o sea, a mí me sirvió mucho también para pulir y para terminar como de cerrar algunas cuestiones y explorar muchos más en lo que fue la muestra, como bueno, como se dio finalmente, ¿no? Pero yo siempre, o sea, hasta ahora, y que son temas que me interesan, siempre trabajé un poco con la autorreferencialidad, pero como desde el cotidiano y de las experiencias como, nada, del diario. Eso y también el hecho del espacio como experiencia y, todo lo que tiene que ver con una cuestión temporal y lo que es efímero, lo que no, lo que es permanente. Em, Me interesa mucho, bueno, es una cuestión que es sumamente personal, el hecho de la memoria, los recuerdos, cuán efímeros pueden ser, o sea, qué recuerdos mantenés, cuáles no, cómo se editan esos recuerdos al mismo tiempo, de cómo se construyen a través de un relato que puede ser verídico, o en realidad es una construcción sumamente personal que se va nutriendo tal vez de esos filtros cuando uno va creciendo y de cómo van variando, y la idea que tenía sobre una cosa, eh, y cómo la vas cambiando en el tiempo, ¿no? Eh, que esos fueron como temas que estuvieron como muy presentes en lo que fue la propuesta de que la muestra no sea solamente una cuestión como de dibujo, sino también como de espacio, y de poder entenderlo el dibujo en sí representaba lo que está en la muestra, los espacios en sí son los dibujos, y se genera como una representación de collage mental que uno puede decir, o sea, esto es parte de un dibujo, pero al mismo tiempo es la instalación que está en la muestra, y que para mí tiene como una relación muy directa con esto de los recuerdos hay objetos que forman parte de ese mundo de recuerdos, pero en realidad tal vez no lo son, o el peso que le da a una persona es diferente, y las cosas que uno se va acordando de esa misma situación me parecían como interesantes que estuvieran, y que es como, bueno, lo que se intentó también como plantear, ¿no? El hecho de que el cuerpo forme parte de la muestra, forme parte del espacio, em, y la tridimensional tanto en los dibujos como en la instalación. La instalación esta se armó puntualmente para la galería, para el Godó, y de generar como una imagen espacial, que es lo mismo que está en los dibujos. La idea de la espacialidad de los dibujos tiene como el mismo peso o el valor, tanto como de la escena armada en la galería. Y también tiene que ver con esto, con los videos, que en realidad al final todo termina siendo como un montaje de la misma situación en diferentes representaciones. Tanto como el video, el dibujo, la instalación, todas llevan a lo mismo, que es como un universo como espacial de recuerdos o de elementos que como que se van linkeando entre sí, que son como una familia como de recuerdos. A mí me llama mucho la atención que siempre en la calle hay, no sé por qué abandonadas, siempre sillas. Es como un mueble que la gente deja en la calle. No sé si te pasó eso de ver, como, no sé, tengo como un registro, siempre les voy sacando fotos, pero no sé por qué, siempre, entonces bueno, yo tengo amigos también que me envían, cada vez que ven una silla en la calle, me mandan. Me parece que como que el cotidiano en sí es escenográfico, si se empieza a hacer como esos recortes. Yo trabajé con el cuerpo como una especie de contenedor, pero más que nada relacionado como como un objeto, pero que estaba vinculado más que a la idea como de belleza
una belleza como abstracta y real, y súper, que está muy ligada tal vez con el tema de todo lo que es la imagen de, no sé, a mí me interesa mucho todo lo que es arte clásico, las esculturas romanas, griegas, me parece como súper interesante esa idea de belleza que no existe, que es como una representación de algo que es eterno y abstracto totalmente, que no es como inalcanzable, y me parecía como interesante representar eso, tal vez como esta cuestión de los cuerpos, como un objeto, como un contenedor que es abstracto, inmaterial, y que no tiene como un vínculo con lo humano o con lo personal como, nada, como persona, ¿no? Sino como que eso se carga de un contenido. Relaciona tampoco, también un poco con la memoria, el hecho de la ficción misma de la imagen, me parece como súper interesante. Pues también el hecho de esto del juego de los supuestos, es un poco de jugar con eso de qué es real, qué no es real, qué es recuerdo, qué existió, qué, o sea, ponerle muchas partes de la muestra, hay cosas que son renderizadas, que no es real al 100%, pero en realidad existe, una parte que sí es real, entonces como jugar con eso que se superpone, de qué es ficción y qué no, me parecía como súper interesante por el hecho también de esto de pensar, a ver, un recuerdo cómo se construye, cuáles las capas que lo hacen, qué es real, qué no, no lo sé, me parece como muy interesante eso, ¿no? Y también como qué idea de el otro cuando mira esto, si realmente o sea, el peso que le da eso a la imagen, si, o sea, no pasa a ver si es real o no, sino como es la imagen en sí misma, o la obra. Me interesa mucho la idea de cómo la realidad o el exterior o como el cotidiano en sí son como escenas en sí mismas armadas como de estas situaciones como de dibujo, de montaje o de lo que fuera. Y al mismo tiempo como jugar después con la ficción con eso mismo. Este concepto de generar como recuerdos o imágenes a partir de ficciones y de realidad, em, se permitía no estar presente, y que la construcción de la muestra en sí sea también por una cuestión virtual y de imagen. Por eso es que existió también el registro del video, que era como toda una cuestión de ficción entera, el video real de la muestra, hecho por un fotógrafo que estuvo en sala, las imágenes renderizadas de la muestra, las representaciones en dibujo de la muestra, como que te genera como o sea, es un abanico en que la muestra existe sí, pero la muestra es el video en sus diferentes maneras y en las imágenes. En esta cuestión de consumir imágenes todo el tiempo, no me parece que sea tan importante al final si existe o no existe. Como que se empieza a nutrir de otras formas que no necesariamente tiene que haber existido para haber existido.